Buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Se puede ver la presentación que se está compartiendo la imagen? Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy es trauma obstétrico. Ya, bueno, me imagino que ya están todos conectados. Empezamos entonces. ¿Ya? A ver. Empezamos primero por lo que es la definición de trauma obstétrico, ¿ya? Van a ser todas aquellas lesiones que van a ser producidas en el feto a consecuencia de fuerzas mecánicas, ya sea fuerzas de compresión o de tracción durante el trabajo de parto, ¿ya? Las lesiones fetales son causadas básicamente por fuerzas externas que pueden presentarse en este bebito. Ahora, estas lesiones no siempre pueden ser de que existe un óptimo manejo del trabajo de parto, ¿ya? Hay algunas excepciones. No vamos a considerar a las lesiones que van a ser producidas por una amniocentesis, por una obtención de una muestra sanguínea, las lesiones que ocurren cuando hay maniobras de resucitación neonatal, y patologías maternas, ¿no? No están consideradas. Por ejemplo, una amniocentesis, cuando se hace una amniocentesis, que es la colocación o es la extracción del líquido amniótico a través de una aguja, ya. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir alguna lesión o puede ocurrir que nosotros lleguemos a pinchar al bebito con esa aguja. Entonces, eso no está considerado dentro del traumatismo obstétrico. Al igual que, por ejemplo, ¿no? Tenemos un bebito recién nacido que se le saca una muestra de sangre y puede ocurrir un pequeño hematoma en el brazo, cabeza, en lo que fuera, tampoco, así tenga un hematoma, no está considerado dentro de lo que es trauma obstétrico. Al igual que las maniobras de resucitación neonatal, ¿no? Cuando hay compresiones, ¿no? Pueden haber fracturas de costillas o pueden haber, ¿cómo se llama? Hematomas en el tórax del bebé. Tampoco está considerado dentro de traumatismo obstétrico, ¿ya? La incidencia básicamente varía del tipo de lesión y la más común es el caput succedaneum y el cefalomatoma, que lo vamos a definir más adelante, ¿ya? Bueno, ahora actualmente se ha visto que la incidencia en general del traumatismo obstétrico ya ha disminuido significativamente. ¿Por qué? Porque tenemos mejores técnicas para obstétricas en general para poder diagnosticar cuando un bebito está en riesgo. Además, que ha incrementado el número de cesáreas de lo que nos hacía antiguamente. Entonces, una vez que identificamos un bebito que está o que tiene una pérdida del bienestar fetal, entonces se utiliza la cesárea, usamos como método para atención o para parto la cesárea, ¿no? Y que nos ha evitado muchas de todas las patologías que vamos a hablar. Bien, entonces, dentro del trauma obstétrico tenemos que existen factores de riesgo. Tenemos los factores de riesgo maternos, fetales y factores de riesgo durante el trabajo de parto. En cuanto a los factores de riesgo materno, tenemos a las mamitas que son primíparas, una mamá con talla baja, menor de 1,50 m, y anomalías pélvicas como por ejemplo una pelvis estrecha o mamás con antecedentes de displasias de cadera, etc. En cuanto a las anomalías, perdón, en cuanto a los factores de riesgo fetales, tenemos a la cabeza la macrosomía fetal, ¿ya? Eh, Usualmente, ¿por qué? Porque estos bebitos que son macrosómicos, que pesan más, o bebés grandes, que es difícil la extracción o la salida de este bebito por el canal de parto, ¿no? Ocurriendo muchas veces lesiones en este bebé. ¿Qué más tenemos? Igual, un recién nacido prematuro, pretérmino, también tiene mayor riesgo de lesiones traumáticas durante el canal de parto. Bebitos con alguna enfermedad de fondo, como por ejemplo macrocefalia, bebitos con embarazo gemelar, anomalías fetales, como por ejemplo una gastrosquisis, que no, que se puede reventar esa bolsita y bueno, ocurre la salida de algunos órganos, intestinos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante por eso evaluar bien a nuestra mamá y al bebito en conjunto. Y
también los factores de riesgo durante el trabajo de parto. A la cabeza tenemos primero las presentaciones anómalas, ¿ya? Especialmente ¿cuál? La presentación podálica. Se dice que esta presentación podálica aumenta hasta 4 veces más el riesgo de sufrir traumatismos obstétricos. También tenemos otras maniobras, como por ejemplo las maniobras de acomodamiento, ¿no? Hay alguna maniobra que se llama la gran versión externa. ¿En qué consiste esta maniobra? Básicamente es cuando un bebito no viene en la presentación cefálica, ya sea viene podálico, un feto transverso, en provincia o en zonas rurales, lo que hacen es llevarlo con una persona para que lo soben y puedan ese bebito girar. El detalle es que en ese momento pueden ocurrir lesiones traumáticas al bebé porque lo soban de manera fuerte, enérgica, ¿no? Entonces, no solo lesiones como por ejemplo hematomas, cefalomatomas, ¿no? O incluso hemorragias cerebrales, sino también desprendimiento prematuro de la placenta, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que esas técnicas no se deberían de realizar. ¿Qué otras cosas más? El parto instrumentado. Nuevamente, el parto instrumentado actualmente ya no se utiliza el uso de forceps, vacuum para la extracción de este bebito. Sin embargo, en zonas rurales todavía siguen usando y puede ocurrir que hayan traumatismos obstétricos, ¿ya? ¿Qué más? Un trabajo de parto, un expulsivo rápido o un trabajo de parto con un expulsivo prolongado también aumenta el riesgo de traumatismo obstétrico, sobre todo caput o cefalomatomas, ¿no? Los bebitos que vienen con otras alteraciones, como perdón, las mamitas que tienen algunas otras alteraciones, ¿no? Por ejemplo, una distocia de hombros, distocia de cadera, etc., ¿no? Y bueno, otras condiciones también podrían generar traumatismo obstétrico son los bebés o un parto con oligohidramnios, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo clasificamos los traumatismos obstétricos. Básicamente, estos se clasifican de acuerdo a los órganos o tejidos que van a afectar. Entonces, así tenemos los traumatismos cutáneos, musculares, traumatismos osteocartilaginosos, las lesiones del sistema nervioso central, lesiones del sistema nervioso periférico y lesiones también de órganos internos, ¿ya? Entonces, vamos a describir cada uno de ellos. En cuanto a traumatismos cutáneos, ¿qué tenemos que saber? Existen tres, básicamente. Tenemos las petequias, adiponecrosis subcutánea y las laceraciones. En cuanto a las petequias, ¿qué van a hacer? Son pequeños hematomas que van a aparecer en la parte fetal del bebé, ¿no? Y básicamente son causadas porque hay un aumento brusco de la presión intratorácica y venosa durante el paso del bebé por el canal de parto, ¿ya? Entonces, eh, estas lesiones no suelen tener tratamiento y desaparecen espontáneamente hacia el segundo o tercer día de vida, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver cómo son estos puntos ya no le causan dolor al bebé, indurada, circunscrita en la piel y los tejidos adyacentes. Puede haber cambios o no de la coloración, con un tamaño que varía, no siempre es del mismo tamaño, y básicamente la distribución está realizada o localizada en el área en el que le afecta al bebé, ¿no? No es necesariamente, ¿no? Si es un área en la espalda y es circunscrita en esa zona. ¿Ya? Aparece con mayor frecuencia hacia el día 6 a 10 más o menos de vida y en esta la remisión también es de manera espontánea, ¿ya? ¿En cuánto tiempo se puede remitir esto? Hacia 2 o 3 meses aproximadamente, ¿ya? En estos bebitos tampoco, no necesita tratamiento, es solo observación. Y tenemos también las laceraciones. Las laceraciones van a ser heridas cortantes por bisturí, sobre todo, como ya sabemos, en los partos por cesárea. Obviamente puede haber la probabilidad de que se lesione, se corte a un bebito.
¿ya? Sobre todo las más comunes es en cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque la presentación cefálica es la más común de todas, ¿no? Bien, continuamos entonces. También tenemos los traumatismos musculares. El más común de todos es el hematoma del esternocleidomastoideo, ¿ya? Y bueno, esta va a aparecer en partos traumáticos, especialmente en las presentaciones podálicas y sobre todo en cuando existe una hiperextensión del cuello y usualmente se dan en partos instrumentados, no en el uso con el uso de forceps o con el uso de vacuums, ¿no? En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Aquí, como en este bebé, visualizamos una tumoración a nivel del tercio medio del músculo, que usualmente es indolora, unilateral y es fácilmente visible, ¿no? Hacia más o menos la segunda semana de vida. Entonces, aquí en esta imagen tenemos una tumoración a nivel del esternocleidomastoideo de este bebé, ¿ya? Continuamos. Los traumatismos osteocartilaginosos. Aquí ya tenemos los dos principales. ¿Cuáles van a ser? El cefalomatoma y el caput sucedáneo, ¿ya? En cuanto al cefalomatoma, entonces, ¿qué va a ser? Básicamente consiste en una tumoración blanda, visible a partir del segundo o tercer día posparto, ¿ya? ¿Y por qué se produce? Su origen básicamente es una extravasación de la sangre subperióstica y el lugar más común es a nivel del parietal derecho, ¿ya? Esta se va a manifestar como una masa que es fluctuante, asintomática, generalmente única, circunscrita por las suturas craneales y replicando la forma del hueso afectado, ¿no? Del hueso en que está. ¿Ya? Se asocia en un bajo porcentaje, en un 15% aproximadamente, a fracturas craneales. O sea, puede haber un cefalomatoma más una fractura craneal, ¿ya? Y para poder realizar el diagnóstico se debería de realizar una radiografía craneal de este bebé, ¿no? Este cefalomatoma también desaparecen, así como llegaron, se reabsorben hacia más o menos 12 semanas posteriores al parto, es decir, hasta los 3 meses se puede llegar a reabsorber, ¿ya? Y la conducta es expectante, no requiere tratamiento. Capo sucedáneo, ¿qué va a ser? Es una lesión la más frecuente de todas, ¿ya? Y consiste en un edema o en una tumefacción mal definida, mal delimitada, que aparece en la zona de presentación y más común en los partos cefálicos, ¿ya? Aparece inmediatamente posterior al parto, se suele reabsorber ya de manera espontánea y esta de acá es la que va a sobrepasar la línea media. Entonces, de esa forma yo puedo distinguir, ¿ya? No requiere tratamiento tampoco y remite, como les dije, hacia la segunda semana postparto. Entonces, acá tenemos un cuadro, ¿ya? En el cual nos dan las diferencias entre lo que es el cefalomatoma y el caput sucedáneo. Para recordar entonces, el inicio, ¿cómo va a ser? El inicio en lo que es el caput sucedáneo es durante el parto o en el parto. Y el cefalomatoma se puede ver horas después del parto, incluso en el segundo o tercer día de vida. En el caput sucedáneo, ¿respeta suturas? No, no respeta suturas. En cambio, el cefalomatoma sí. ¿Cómo va a ser la resolución? Nuevamente, en caput sucedáneo es en algunos días, 2, 3 días. Y el cefalomatoma puede reabsorberse hasta el tercer mes de vida. En caput sucedáneo, la piel adyacente suele ser equimótica, a diferencia del cefalomatoma que la piel se ve normal. El estado general del bebé en el caput sucedáneo es bueno, no presenta dolor. Y en el cefalomatoma puede haber dolor en la zona lesionada. Entonces, en estas imágenes, ¿cómo son? Esta imagen que tenemos acá, la primera, vemos que respeta la línea media, respeta las suturas y aparentemente está en parietal derecho. Entonces, esto vendría a ser un cefalomatoma. El costado, este bebito es un bebito recién nacido, ¿no? Entonces aparece en el parto.
Este bebito ya tenía más o menos 2, 3 días o probablemente algunas semanas de vida, ¿no? En cambio, este es un bebito recién nacido. Vemos que acá no respeta las suturas. La piel, aunque está el pelito ahí, se puede ver que está ligeramente equimótica. Entonces, aquí decimos que esto es un caput sucedáneo. Y en esta imagen que vendría a ser, respeta suturas. Si bien es un cefalohematoma bilateral, pero respeta las suturas. Vemos cómo lo delimita, ¿ya? ¿Qué más? Bien, en cuanto a las fracturas, ¿no? Tenemos tres, básicamente, las más frecuentes, las más importantes. Las fracturas craneales, ¿ya? Las fracturas craneales son poco frecuentes, infrecuentes, y ¿por qué se van a producir? Básicamente se producen o están poco frecuentes. ¿Por qué? Porque los huesos de los recién nacidos están poco mineralizados y son mucho más compresibles, ¿ya? Las más frecuentes tenemos dos tipos, las fracturas lineales y las fracturas craneales con hundimiento, ¿ya? En cuanto a lo que son las fracturas lineales, usualmente no se asocian con una depresión ósea, ¿ya? Y en general tienen buen pronóstico, no requieren tratamiento. La curación va a ser de manera espontánea hacia la semana 8 de vida del bebé y debe ser revisada posteriormente con un control de radiografía de rayos X. En cambio, las fracturas craneales con hundimiento están asociados, como ya sabemos, a la utilización de forceps o vacuums y usualmente también a la desproporción cefalopélvica, ¿no? Se debe evaluar en este caso la deficiencia cuando tenemos una fractura craneal con hundimiento. Tenemos que evaluar un déficit neurológico en el bebé. Tenemos que ver si hay signos de hematoma subdural, con hipertensión endocraneal. Tenemos que ver si existe alguna posibilidad de reducción quirúrgica de esa fractura, ¿ya? Entonces, las más son poco frecuentes, dos tipos, lineales y craneales con hundimiento. Las lineales se remiten espontáneamente y las fracturas craneales con hundimiento tenemos que revisar que no haya mayor lesión en ese bebé y que probablemente podrían llegar a un tratamiento quirúrgico, ¿ya? En cuanto a las fracturas de clavícula, a diferencia de las fracturas craneales, esta es la lesión ósea más frecuente y se produce hasta en casi un 2% de todos los recién nacidos vivos, ¿ya? ¿Por qué se va a producir? Se produce porque hay una dificultad del paso del diámetro biacromial por el canal de parto. Entonces, ¿cómo vamos a observar la clínica? ¿Cuál va a ser? Vamos a encontrar que hay deformidad y crepitación a la palpación. También existen dos tipos de fractura de clavícula: las fracturas no desplazadas o en tallo verde y las fracturas desplazadas. Las no desplazadas o en tallo verde es la más frecuente, suele ser asintomática y se diagnostica por la aparición de un callo a nivel de la fractura hacia alrededor de la semana del día 7 de vida, ¿ya? Y las fracturas desplazadas, ¿ya? Producen o se producen como una disminución, clínicamente hay disminución del movimiento del brazo afectado, el reflejo de Moore es incompleto y puede haber una crepitación. A eso es a lo que se le llama el signo de la tecla, ¿ya? El pronóstico también es bueno en ambos casos, ¿ya? Y se suele remitir hacia los 2 meses de vida. Aquí sí se puede hacer una inmovilización en este bebito, ¿ya? Y por último tenemos las fracturas de los huesos largos. Las más frecuentes van a ser las que se producen a nivel del húmero y del fémur, ¿ya? ¿Y por qué se producen? Porque ha habido o se ha producido un parto distóxico en el que ha habido una tracción fuerte, sobre todo mayormente en presentaciones podálicas, ¿no? Bebitos con presentación podálica que tratan de sacarlo, lo jalan por el bracito o por la piernita y puede ocurrir estas fracturas, ¿ya? En el caso de las fracturas de húmero, ¿qué se realiza? Se fija el brazo, ¿ya? Con una venda durante más o menos 10 a 15 días aproximadamente.
Ya en el caso del fémur, cuando ocurre estas lesiones, pues se puede aplicar una tracción por suspensión durante más o menos 2 semanas. En ambos casos tiene buen pronóstico y obviamente, como ya les habíamos dicho, los huesos de los bebés no están tan mineralizados, por ende la resolución es mucho más corta. Bien, ok. Continuamos entonces. Ahora seguimos con las lesiones del sistema nervioso central. Aquí tenemos varias lesiones, son 5. La hemorragia subdural, hemorragia subaranoidea, hemorragia periventricular, hemorragia cerebelosa y las lesiones medulares. Empezamos entonces. Las lesiones del sistema nervioso central son fundamentalmente hemorragias intracraneales, como ya sabemos, ¿no? Y constituyen una de las lesiones mucho más graves de lo que podrían presentarse en las anteriores, ¿no? Y de acuerdo al tipo de hemorragia que pueden dividirse en todas estas. La hemorragia subdural de todas va a ser la menos frecuente, ¿ya? Y si bien es la menos frecuente, también es la más grave, ¿ya? Estas se van a producir con mayor frecuencia en partos rápidos, en partos precipitados de mamás primíparas, en el uso o en la aplicación de forceps, fetos macrosómicos o fetos grandes, ¿ya? La localización, ¿dónde va a ser? Básicamente son en los hemisferios cerebrales y en la fosa posterior. La clínica depende bastante de la ubicación y de la cantidad de la hemorragia. ¿Ya? En la mayoría de estos casos puede precisar o puede necesitar un drenaje quirúrgico para disminuir las complicaciones como una hidrocefalia o como una focalización neurológica permanente en este bebito. ¿Ya? Las hemorragias subaranoideas, ¿cuáles son? De todas, va a ser la más frecuente. Casi un 30% de todas las lesiones del sistema nervioso central van a ser hemorragias subaranoideas. ¿Ya? ¿Y a qué se debe o es consecuencia de qué? De situaciones de hipoxia por mecanismos venosos. ¿Ya? La clínica básicamente es silente, pueden haber convulsiones, puede haber crisis de apnea y el diagnóstico es mediante ecografía cerebral. ¿Ya? El tratamiento también es sintomático, la curación es de manera espontánea. Entonces, no requiere tratamiento, solo observación y controles posteriores con ecografía cerebral para ver que esto ya haya remitido. En cuanto a la hemorragia periventricular, ¿qué es? Bien, esta es la lesión típica de los prematuros y se asocia igualmente a situaciones de hipoxia. En este caso, la clínica sí es grave y la mortalidad puede estar tan elevada que puede llegar hasta casi 80% de todos los bebés que presentan esta lesión. La hemorragia cerebelosa. De todas, también es muy poco frecuente. Ocurre más que todo en bebés prematuros que son sometidos a partos traumáticos, ¿ya? También se debe a un mecanismo hipóxico y en la clínica podemos observar que hay apnea progresiva y disminución del hematocrito. Esta sí tiene mal pronóstico también. Las lesiones medulares. Las lesiones medulares ya se van a ocurrir más que todo en partos podálicos, prematuros y en el uso de partos que han, o en el caso de uso de forceps, vacuums o espátulas para poder sacar al bebé. ¿Cómo se va a producir estas lesiones? Se producen porque hay un estiramiento medular con una parálisis flácida que puede afectar la función respiratoria del bebé, ¿ya? Entonces, en tratamiento, en cuanto a tratamiento, no existe uno específico, ¿no? Solo sintomático y se debería tratar. ¿Por qué? Porque si es que ocurre esto, las lesiones van a ser irreversibles, ¿ya? Bien, ahora traumatismos del sistema nervioso periférico. La principal que tenemos acá va a ser la parálisis del nervio facial,
¿ya? Es la lesión más frecuente de los nervios periféricos, ¿ya? La lesión ocurre o es producida por la compresión del nervio, obviamente del nervio facial, en la salida del orificio estilomastoideo, ya sea por el uso de forceps, ¿no? La clínica se va a manifestar como una parálisis facial, generalmente unilateral, en la cual vamos a evidenciar que va a haber una desviación de la comisura bucal con el llanto del bebé hacia el lado contralateral, ¿no? Y dificultad para cerrar el ojo del lado afectado, ¿no? El tratamiento va a consistir en proteger más que todo el ojito de este bebé con gotas oftálmicas y el tratamiento quirúrgico solo es para casos excepcionales. En esta foto que vemos que el lado afectado es el lado derecho del bebé. Acá no puede cerrar el ojito, acá la boca con el llanto se va hacia el lado contralateral, o sea, hacia el lado que no está afectado. Aquí sí hay gesticulación en este lado, pero en este lado vemos que no hay gesticulación del bebé. ¿Ya? Entonces son las más comunes. Bien, ahora tenemos lo que son las parálisis del plexo braquial. Básicamente es producida por la tracción del plexo braquial durante el trabajo de parto. La gravedad depende de la alteración, que puede ir desde casos muy leves a casos en los cuales ha habido una compresión grave o incluso hasta el arrancamiento de las raíces nerviosas. ¿Ya? Básicamente ocurre más que todo en fetos grandes, en fetos macrosómicos con distocias de hombros, presentaciones podálicas, en los cuales ha habido una dificultad para la extracción de la cabeza del bebé. Acá tenemos dos tipos de parálisis del plexo braquial, la parálisis de Erdogan y la parálisis de Klunk, ¿ya? Entonces vamos a definir cada uno. Bien, en lo que es la parálisis de Erdogan, que es esta de acá, ¿ya? Vamos a ver que hay una lesión o un trauma a nivel de C5 y C6, que son las más frecuentes, las raíces nerviosas de C5 y C6, ¿ya? Alcanzando una posición del miembro afectado, obviamente en el lado que está afectado. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a visualizar que va a haber una aducción y rotación interna del brazo. En el antebrazo va a haber una extensión y pronación y la mano va a estar en flexión. Esa es la característica de esta parálisis. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver o por qué se produce o qué músculos van a estar afectados? ¿Ya? Esta posición se debe también al compromiso de qué músculos, del músculo deltoides, braquial anterior, bíceps, supinadores, etcétera, ¿ya? Y junto con esta posición descrita, ya lo que vamos a ver es que va a haber falta de movilidad espontánea y ausencia de reflejos osteotendinosos en este bebé, así como el reflejo de Moro también está de manera asimétrica, ¿no? Entonces acá tenemos, este es el bracito afectado, ¿ya? Aquí no va a haber reflejo de Moro. ¿Cómo se va a tratar? Básicamente se realiza una inmovilización y después de 7 días se debería de realizar ejercicios para poder prevenir atrofias o contracturas musculares. Casi o la mayoría del 90% de todos estos bebés que presentan estas lesiones se recuperan totalmente hacia las 3 meses a 6 meses de vida, ¿no? Y usualmente no es necesario la exploración quirúrgica, no es necesario un tratamiento quirúrgico. La parálisis de Klum. ¿Ya? En la parálisis de Klum se va a producir porque hay lesión en las raíces nerviosas de C7 y C8, básicamente. También puede estar de 1, pero básicamente C7 y C8. ¿Ya? ¿Qué más vemos? ¿Qué músculos van a estar afectados? Aquí vamos a ver que están los músculos de la mano y los flexores largos de la muñeca son los que están afectados. ¿Ya? Que va a haber una flexión de la mano, de los dedos, la posición del pulgar y los movimientos de contralateralidad de esta manito van a estar imposibilitados, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que la mano, la muñeca va a estar caída y los deditos van a estar semiabiertos, ¿ya? Hay un síndrome que es síndrome de Claude-Bernard Horner,
que se da cuando hay afección ya en raíces nerviosas más hacia abajo, que es en D1, por ejemplo. Ahorita vamos a ver un cuadro en el que vamos a resumir estas dos. Ya está. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias de lo que es la parálisis de Erduchen y la parálisis de Klum? En cuanto a las raíces nerviosas, en la parálisis de Erduchen tenemos que las principales son C5 y C6. También podría estar afectado más hacia arriba, que es la C4, pero básicamente es C5 y C6. ¿Ya? Y en la parálisis de Klunk, C7 y C8. Puede estar afectado más abajo hasta T1. Sí. La clínica, ¿cuál va a ser la clínica? En la parálisis de Erduchen vamos a ver que el brazo está en aducción, rotación interna y acá hay un signo característico que es la propina de camarero, ¿no? Como si estuviera escondida, pidiendo dinero. Ya está. En cambio, en la parálisis de Klunk tenemos la mano caída o la mano o el besamanos, ¿no? Como está poniendo acá la manito. Ya está. Reflejo de Moro. En la parálisis de Erduchen no está presente o suele ser asimétrico, ¿no? Un lado sí y en este no moviliza este manito. En cambio, en la parálisis de Klunk sí está presente el reflejo de Moro. ¿Cómo es la presión palmar en la parálisis de Duchenne? ¿Está presente? Sí. Vemos que acá la manito está cerrada, ¿no? Hay reflejo de presión palmar. Y en la parálisis de Klum no está presente. La manito está semiabierta con los deditos separados. En la parálisis de Duchenne, si hay lesión de C4, puede haber una parálisis, o hay, mejor dicho, una parálisis frénica. Ya vamos a ver más adelante eso. Y cuando está afectado T1, ya les mencioné que hay un síndrome de Clover-Bernard-Horner. Sigamos. En cuanto a la parálisis diafragmática, ¿qué es lo que vamos a visualizar aquí? Vamos a ver que se produce por compromiso del nervio frénico, ¿ya? Y básicamente está afectada en las raíces nerviosas de C3, C4 y C5. En el recién nacido, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Que va a haber un síndrome de dificultad respiratoria. En el examen físico hay una respiración paradójica, una taquipnea y una cianosis. ¿Ya? En la radiología, ¿qué podemos ver? Vamos a ver que se va a visualizar ya una elevación del hemidiafragma afectado. El lado sano va a descender, este es el lado afectado, este es el lado sano. El lado sano ya desciende con la inspiración, mientras que el lado paralizado es el que se eleva, ¿no? Este es el lado paralizado, el diafragma que está paralizado. Ya está. El tratamiento básicamente es ortopédico, el 50% de todos los casos evoluciona eh, de manera espontánea, con una recuperación completa hacia más o menos el tercer mes de vida, ¿no? Tiene buen pronóstico. Sigamos. Ahora, por último, venimos con las lesiones de los órganos internos. Aquí tenemos básicamente los tres principales: la rotura de hígado, hemorragia suprarrenal y lesiones oculares. La rotura de hígado ya es, como sabemos, el hígado es un órgano intraabdominal. De todas las lesiones va a ser el más frecuentemente afectado. La rotura se va a producir con o sin compromiso de la cápsula hepática y puede manifestarse con ictericia, letargia, anemia. ¿Ya? El tratamiento, ¿cuál va a ser? El tratamiento básicamente es la paratomía exploratoria, ver, visualizar dónde está la rotura, ¿no? Algunas veces también se puede asociar con rotura esplénica y la clínica es casi similar que en rotura hepática. En cuanto a la hemorragia suprarrenal, suele ser o suele verse más en recién nacidos macrosómicos. El 90% de todos los casos son unilaterales y se manifiestan por la aparición de una masa a nivel de la fosa renal. La clínica, ¿qué podemos ver? Podemos ver anemia, hiperbilirubinemia prolongada y existen o puede observarse también calcificaciones que aparecen hacia la segunda y tercera semana de vida de este bebé. ¿Ya? Los síntomas, bueno, síntomas y signos van a depender básicamente de la extensión y del grado de la hemorragia. Las
formas que son bilaterales, usualmente son unilaterales, pero las bilaterales son muy raras y estas sí pueden producir un shock hemorrágico o una insuficiencia suprarrenal secundaria en el bebé, ¿ya? Muchas veces el diagnóstico es retrospectivo, ¿no? Se hace por la presencia de las calcificaciones que se ven en algún estudio radiológico que se le realizó a este bebito por X causa, entonces se pueden ver calcificaciones ahí, ¿ya? El diagnóstico se hace de manera ecográfica y el tratamiento es conservador, solo observación y ver que este bebé no haga hemorragias. En el caso de eso, ya podríamos hacer transfusiones sanguíneas, ¿no? Y bueno, por último, las lesiones oculares, ¿ya? Aquí tenemos las hemorragias subconjuntivales, ¿ya? Y usualmente se ven más común en partos normales, aunque también podríamos ver en partos que son distóxicos, en partos macrosómicos. Usualmente no requieren tratamiento y podrían estar asociadas también a otras lesiones, como por ejemplo las hemorragias retinianas, que son mucho más raras, pero también se pueden ver en partos normales como en partos de bebés macrosómicos, ¿no? Tienen que ser las hemorragias retinianas, que son raras, tienen que sí observarse, porque sí hay un riesgo de alteración de la agudeza visual a futuro de este bebé, ¿no? También van a existir otras lesiones como hipemia, hemorragia del humor vítreo, que son ya mucho más raras y que estas sí pueden requerir tratamiento quirúrgico. Listo. A ver, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?